agradecer a Esquerra Unida de Sagunt por la invitación. Sin duda alguna hacemos grandes alianzas. Tanto yo como en feminicidio.net nos consideramos apartidistas. Está claro que somos de izquierdas y no por ello somos apolíticas, ¿no? Y os agradezco al público que os habéis acercado a hablar o a escuchar sobre este tema, aunque me da la impresión de que quienes realmente tendrían que estar aquí no lo están por ahí diciendo chorradas. Gracias, Concha, por toda esta introducción que nos has hecho, porque es importantísimo saber, cuando hablamos de la prostitución, de qué es lo que estamos hablando realmente. Esta charla se llama Prostitución y Trata, Violencia Sexual y Neoliberal, y voy a intentar explicar el porqué de este título y por qué, no solo un título, sino una afirmación, a través de mi historia personal. Mi historia personal me sirve para poner en el centro del análisis toda la teoría feminista que he ido adquiriendo. Más allá de mi experiencia personal, lo que me convierte en una experta no es el hecho de haber pasado por la prostitución, sino de haberme formado y principalmente de haber tomado distancia de la violencia para poder analizar mi propia existencia desde otro punto de vista. Porque muchas veces escuchamos esas voces que dicen: no, de la prostitución solo hablan las prostitutas. No, de la prostitución hablamos todas, sobre todo todas, porque esto tiene que ver con todas nosotras. Y no hace falta haber estado en prostitución para ser una experta, porque las mujeres que pasan o sufren la violencia de género no se convierten automáticamente en expertas en violencia de género, ¿no? Digo yo. Y sobre todas las cosas porque es profundamente cruel exigir a las mujeres que están siendo vulneradas, violadas, torturadas una y otra vez, que salgan, que den la cara, que cuenten todo ello y después se vuelvan al mismo lugar. Porque ¿qué les damos si no? Cuando hablamos de legislar sobre la violencia sexual, en ningún momento, y mucho menos desde el movimiento feminista, que es lo que más me duele, se plantea un hecho así. Jamás vamos a decir: no, que salgan las violadas, que den la cara, que lo cuenten y luego ya veremos qué pasa. Aquí vemos cómo la doble moral y la doble vara de medir está presente. Las mujeres que afirman estar del lado de las mujeres a las que llaman trabajadoras sexuales, están a favor de que ellas elijan y todo eso, lo que esconden de fondo es, y lo creo, vamos que sí lo creo, es que ellas entienden que las prostitutas son las otras, que no tienen nada que ver con ellas. Y Beatriz Gimeno, por ejemplo, lo explica muy bien. En el patriarcado el sujeto principal es el hombre, la otra es la mujer, pero existe una otra de la otra, que es la puta. Y nosotras, mientras luchamos contra el patriarcado y no entendamos que no puede existir una otra y una otra de la otra, porque así ha conseguido el patriarcado dividirnos y así ha conseguido dominarnos y explotarnos desde un punto de vista sexual, reproductivo, de cuidados, sea como sea, siempre hemos sido para servir al hombre y jamás vamos a conseguir nuestra emancipación mientras el dinero llegue a cambio de satisfacer sexualmente a los hombres. Este pensamiento dentro de un pensamiento feminista es que no tiene absolutamente ninguna cabida, no hay por dónde cogerlo. Y ahora quizás, no sé si en la sala hay mujeres que defienden el trabajo sexual, pero desde luego, si es así, me encantaría que después en el debate argumenten y defiendan esa postura, porque de eso se trata, ¿no? Pero creo que es absolutamente, no sé cómo llamarlo sin ser demasiado dura, pero es perverso, lo llamaría yo, decir que no, que hay que regularlo, porque mientras tanto, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Que es un problema social. No se trata de cuestiones individuales, no se trata de elecciones individuales propias, no se trata que a 4 les viene muy bien desde un punto de vista capitalista, jamás desde un punto de vista feminista. A estas 4 que salen y dicen estar encantadas de ejercer la prostitución porque ganan mucho dinero, porque tal, a ellas de manera individual les puede beneficiar, pero siempre desde un punto de vista capitalista, jamás, lo he dicho antes.
Y creo que la izquierda, sobre todo si es anticapitalista, pues mucho mejor. Y si somos feministas, creo que también tendríamos que tener muy presente que tenemos que ser anticapitalistas. Pero más allá de todo esto, y citando a la maestra Rosa Cobo, la prostitución se da entre tres ejes de opresión: el patriarcado, el capitalismo y el racismo. El colonialismo sexual. Ahora mismo los hombres no hace falta que vayan en barco a conquistar ninguna tierra y a expropiar esas tierras y a las mujeres de su propia humanidad, de su propia sexualidad. Ahora mismo se les trae a las mujeres, y estas mujeres somos nosotras, mujeres de países del sur, países empobrecidos por este mundo mal llamado primer mundo, porque aquí hay todo un interés en generar pobreza, para que las mujeres en estos países empobrecidos, nos convirtamos en la materia prima que utiliza la mal llamada industria sexual para explotarnos y para hacer mera diversión de machos del primer mundo, o en todo caso de hombres. Esos hombres que son nuestros maridos, nuestros primos, nuestros hermanos, son los jueces, los fiscales, los policías que nos atienden cuando tenemos un problema, cuando sufrimos la violencia de género, son los profesores de nuestros hijos y de nuestras hijas, son el panadero. Todos ellos tienen en común una cosa: entienden que las mujeres hemos nacido para satisfacer sus deseos. ¿Quiénes son las que ahora mismo están en esos campos de concentración que son los prostíbulos? Esos campos de concentración exclusivos para mujeres pobres. ¿Quiénes son? Somos nosotras, mujeres que hemos nacido para tener el acceso a una vida libre y feliz, porque así nací yo, así debería haber sido mi vida, y en ningún momento en mi infancia soñé con ser la puta de todos y de todas, porque esto tiene que ver con algo que va mucho más allá de la sociedad en sí, tiene que ver con el Estado y cómo se conforma un Estado proxeneta, que se lucra con el dinero que genera la prostitución y la trata. Ahora mismo estos 10 millones de euros que mueve cada día la prostitución y la trata en el Estado español están incluidos en el cálculo del PIB. Nos están diciendo que hay brotes verdes que está generando riqueza, pero no nos están diciendo en base a qué, ¿no? Nací con ese derecho como todo el mundo, y en un momento de mi vida llegué a decir que sí, que quiero ser prostituta. A los 17 años y medio me captaron y me ofrecieron la posibilidad de viajar a España cuando también me prometían la salvación. Me dijeron que en un par de años, o sea que antes de los 20 años, iba a conseguir tener tanto dinero como para poder independizarme y poder hacer todo aquello que quisiera. ¿Cómo llegué yo a decir que sí? Cuando nada apuntaba que iba a ser una puta, habiendo nacido en una familia de clase obrera, siendo la mayor de 2 hermanas, nunca pasé hambre ni frío, siempre tuve acceso al colegio y además era una brillante estudiante que sacaba unas notas impresionantes y soñaba con ser médica o profesora. ¿Qué pasó entre tanto que hizo que yo dijera sí? Pues pasó que a los 13 años me violaron a la vuelta del colegio, entre 5, y siempre que lo cuento la gente se estremece, pero dejadme deciros que eso no es lo peor que me pasó, porque tuve la gran suerte, digamos, de poder disociarme, y lo que recordaba eran imágenes sueltas, pero no os podéis ni imaginar el pánico que tenía de ir a casa y de contarles eso a mis padres, porque temía, y lo peor que me podía pasar es que me digan que no me creen. Era absolutamente el pánico brutal a todo eso, y aparte de ello temía de alguna manera que se sientan avergonzados, que se sientan defraudados por mí, porque sentía culpa. Entonces elegí guardar el secreto. En mi inocencia, y a los 13 años, pensaba que si no digo nada a nadie, nadie se va a enterar y todo eso va a pasar y todo volverá a ser como antes. Pues error, porque no es
que no se enteró nadie, porque quienes me violaron les contaron a otros lo que habían hecho y esos otros me perseguían, me buscaban a la salida del colegio, me presionaban para tener sexo y al fin elegí dejarme hacer por resignación. Eso mucho que hablamos muchas veces de consentimiento, muchas veces no es consentimiento, es resignación, es indefensión aprendida, que hablamos demasiado poco de ellos. Cuando nos golpeamos una y otra vez contra un muro, pues al final para sobrevivir elegimos quedarnos en stand-by para encontrar ese momento de actuar, ¿no? Cuando hablamos de prostitución, muchas veces se confunde la prostitución y se entiende que es sinónimo de prostituta. Esto tiene que ver con que siempre el relato sobre la prostitución gira alrededor de nosotras, gira alrededor de si queremos, si no queremos, si hemos elegido, si no hemos elegido, lo hemos consentido, no lo hemos consentido. Y sin embargo, estos lo que esconden es un auténtico sistema prostitucional, aparte de que la prostitución es una institución patriarcal, eso que quede claro, porque si somos feministas, esta es la base de nuestro análisis, pero yo acabé en este sistema prostitucional siendo víctima de trata porque fui vendida por 300 euros a un proxeneta español y acabé en un prostíbulo en Alicante. Y ahí empezó mi ruta y mi circuito de ser explotada en más de 40 prostíbulos durante 5 largos años. Mi principio o mi entrada en este sistema prostitucional en un primer momento pareciera ser que es elegido, porque yo dije que sí. Y lo que se invisibiliza a través de estos relatos y a través de los medios de comunicación son los otros actores del sistema prostitucional. Primeramente el Estado, que permite, en el Estado español tenemos la legalidad de la prostitución. A quien beneficia esta legalidad es a los proxenetas. Aparte de ello, tenemos los proxenetas, que son mal llamados empresarios de locales de alterne. Ni son empresarios ni son locales de alterne, son proxenetas y son prostíbulos donde se explota sexualmente a mujeres, ¿vale? Y después, como no, los eternos invisibilizados hasta ahora, cuando empiezan a estar en el foco del análisis, los puteros, y para la gente que tiene el oído más fino o sea, prefiere el lenguaje académico, prostituidores, porque hay muchos problemas. No, que puteros es ofensivo, cliente, usuario, no, ni son clientes ni son usuarios, no tienen absolutamente ningún derecho a acceder al cuerpo y a la sexualidad de las mujeres. ¿Por qué? Porque mientras nosotras aprendemos a decir que no, porque ahora mismo las mujeres estamos aprendiendo a decir que no, tela. Mientras nosotras llenamos las calles y gritamos bien fuerte, no es no. Y, hermana, yo te creo, entre estos dos gritos, los hombres, bueno, igual salen también con la pancarta y son aliados, super aliados, hasta que les tocas la prostitución y el porno. Ahí ya no son tan aliados. ¿Por qué? Porque la masculinidad patriarcal es tan frágil que un no les podría resultar fatal, o sea, se podrían, yo creo, morir de un disgusto, algo así, equivalente, ¿no? Porque como no están dispuestos a escuchar un no, pues ¿qué hacen? Se garantizan el sí, comprándolo, y están comprando el consentimiento, viciando un consentimiento a través del dinero. Y ese es el gran problema que tenemos en esta sociedad que apuesta abiertamente por la igualdad entre hombres y mujeres, que abiertamente se declara feminista. Esto, sin duda alguna, es mérito del movimiento feminista del Estado español, que es uno de los más fuertes a nivel mundial, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a pretender alcanzar esa igualdad entre hombres y mujeres si es el mismo Estado el que permite y pone a disposición de los hombres lugares físicos donde puedan seguir siendo los hombres de siempre, donde puedan seguir poniendo en práctica esa masculinidad y esa sexualidad patriarcal depredadora, donde esos gritos de hermana, yo te creo, se van bajando de intensidad hasta llegar a la puerta del puticlub, porque claro, como pagan, pues se les exime de toda responsabilidad a los agresores, porque cuando gritamos hermana, yo te creo, es porque nos duele, porque a todas nos ha hecho falta alguna vez en la vida que nos digan simplemente eso, yo te creo.
pero parece ser que las prostitutas pues son las otras. Yo entiendo el debate centrado en el consentimiento como una trampa, y yo creo que todas las feministas estamos de acuerdo en eso, bueno, no sé si todas, pero bien, vamos a ello. Basado en el consentimiento. En el protocolo de Palermo aparece la palabra consentimiento. Además se dice que las víctimas de trata pueden dar su consentimiento a ser explotadas, en este caso estamos hablando de la explotación sexual, ¿vale? También en la letra B del mismo protocolo, del artículo 3, nos dicen que el consentimiento obtenido a través de unos métodos que pueden ser el rapto o pueden ser el fraude, pero también puede ser aprovechándose de una situación de vulnerabilidad o ofreciendo dinero a cambio de obtener ese consentimiento, es un consentimiento viciado. Claro, desde un punto de vista jurídico no tiene peso alguno. Y el lobby proxeneta, no sé si conocéis Retrasex, bueno, es un poco la misma línea además, porque AMAR forma parte, AMAR es la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, hay por aquí una compa, la he visto por ahí, hola, forman parte de esta red de supuestamente trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe. Pues sin embargo esta gente nos da una definición muy diferente a lo que es la trata, porque nos dicen que la trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, cierra comillas, porque está citando el protocolo de Palermo, cierra la fuente oficial entre comillas, así como que no se enteran, y sigue justamente cuando venía el párrafo dentro del protocolo de Palermo para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación, dicen, para obligar a una persona a prestar servicios sin su consentimiento. Esto es un giro brutal de lo que realmente es la trata, porque además esta es una guía para periodistas. Así nos van a informar los periodistas, eso es lo que nos va a llegar. ¿Por qué? Porque el lobby proxeneta tiene un interés clarísimo en hacernos ver que hay una prostitución mala, que es la trata, porque nadie va a decir que la trata es buena, y hay una prostitución buena, que es la prostitución consentida, elegida o como la queramos llamar. Para empezar, la prostitución es esclavitud, y la esclavitud nunca es buena. Puede que haya esclavos que digan que están bien y que incluso aman a sus amos porque no les pegan y les dan de comer. Nos da igual, la esclavitud sigue estando mal, no cambian absolutamente nada la suma de los factores, ¿no? Y esta gente nos está tomando el pelo hasta tal nivel que hasta nos han hecho un esquema, ¿vale? No sé si habéis visto alguna vez este esquema, seguramente sí, las que me seguís, este esquema es un esquema elaborado por Retrasex. Yo, si me permitís, me voy a levantar porque es aquí donde me pongo más feliz. ¿Vale? Bueno, pues esta gente nos ha hecho un esquema como a los bobas, para explicarnos cómo diferenciar la trata de personas con fines de explotación sexual, la explotación laboral, cuidado, el lenguaje es muy importante, y el trabajo sexual autónomo. Nosotras, ¿por qué no diferenciamos entre trata y prostitución? Porque la trata, y quiero que me escuchéis con mucha atención, la trata no es el fin. El fin es la explotación sexual, la trata es el medio a través del cual se llega al fin, que el fin es la explotación sexual. Lo que nos daña no es la trata así en abstracto, la trata. Lo que nos daña es ser penetradas por boca, vagina y ano por hombres que no deseamos. Eso es lo que nos daña, ¿vale? Y bueno, esta gente intenta explicarnos aquí una cosa y a ver qué tal les sale. Y nos preguntan, ¿es menor de edad? Sí, es trata, esclavización. ¿Es menor de edad? No. Bueno, aquí se complica la cosa. ¿Está contra su voluntad? Sí, está contra su voluntad. Es trata, esclavización. ¿Está contra su voluntad? No.
No ha dicho que no, ha dicho que sí además, pero nos da igual, nos da igual en qué situación, cómo ha sido, si se ha aprovechado de una situación de vulnerabilidad, si la han engañado. Y el engaño no es solo que te digan que vas a venir a cuidar de personas mayores y te metan en un puticlub. El engaño también es que te digan que en un par de años vas a solucionar tu vida. Lo que pasa es que a ojos de la sociedad, que tiene muchísimos prejuicios hacia las mujeres en prostitución, pareciera ser que si sabes que vas a vender a la prostitución, pues te mereces todo lo que te pase, por puta, porque no hay otra manera de que te engañen. También es un engaño que no te cuenten las condiciones y cómo vas a acabar después de eso. Y principalmente cuando hoy y ahora mismo se está captando a jóvenes adolescentes, también se les está captando a través de este mensaje. Si no eres puta, eres una tonta. Porque puedes ganar mucho dinero, porque fíjate qué bien estamos nosotras y cuánto dinero ganamos, cuánto disfrutamos y cuánto nos empoderamos cada vez que nos mete la polla por todos los agujeros. Y si tú no lo haces, eres una mojigata. Las jóvenes, yo estoy mucho con ellas, no es que sean reglamentaristas, son abolicionistas. Lo que tienen es auténtico pánico a declararse abolicionistas, porque si antes lo peor que nos podía llamar era puta, ahora mismo lo peor que a nosotras no, a nosotras ya nos da igual, a las jóvenes parece ser que lo peor que se les puede llamar es mojigata, puritana, bueno, todo esto, ¿no? Y es así como otra vez seguimos sin poder tomar decisiones de una manera libre y placentera. Bueno, hemos dicho que ha dado su consentimiento y nos da igual en qué situación. Y aquí el análisis se vuelve mucho más profundo. Su espacio de trabajo es insalubre. Bueno, para mí la prostitución es insalubre, porque la prostitución daña la salud de las mujeres, daña la salud física, daña la salud psicológica, daña absolutamente todo lo que tiene que ver con la humanidad, porque en esos campos de concentración lo que ocurre es que se nos deshumaniza, se nos aniquila como seres humanos, se nos convierte en meros agujeros, en meros receptáculos de semen para diversión de los machos. Y ahora es cuando me dicen las que están a favor de la prostitución, es que estás denigrando y cosificando a las trabajadoras sexuales. Y yo digo, no señoras, lo siento, quien lo está haciendo son los puteros, no yo por denunciar lo que están haciendo otros, ¿vale? Yo no quito la agencia de las mujeres en prostitución. Quien quita la agencia en situación de prostitución es el Estado, son los proxenetas y son los puteros. No soy yo, activista, feminista y superviviente de este sistema prostitucional que nos aniquila, ¿vale? Esto que quede claro por si acaso luego en el debate salen cosas. La siguiente pregunta es, ¿le retienen un alto porcentaje de sus ingresos? ¿Cuánto es? Un alto porcentaje. ¿Cuánto? Si por ley se pueden quedar con el 50%, ¿alguien se piensa que los proxenetas son los hombres más igualitarios del mundo? No, ¿verdad? Pues no. Hay todo un sistema a través del cual nos quitan el dinero, a través de cobrarnos esas cantidades exorbitadas por habitaciones en las que dormimos hachinadas. Tenemos que pagar la comida, las sábanas, los preservativos, se nos engancha la cocaína y el alcohol. En un primer momento nos dicen que es para ganar más dinero, pero nosotras mismas somos las que después acabamos enganchadas para poder soportar todo aquello. También hay todo un sistema de multas a través del cual se nos quita el dinero por no bajar a tiempo, por tardar más en la habitación, por contestar mal, por masticar chicle, por absolutamente todo. La siguiente pregunta es, ¿la obligan a trabajar demasiadas horas? ¿Cómo calculamos lo que son demasiadas horas para una prostituta? En el mundo obrero hemos dicho que 8 horas y con 6 también ya nos valdría, ¿no? Para vender la fuerza de trabajo. Pero para vender el cuerpo, ¿cuántas horas son demasiadas? ¿Cómo calculamos eso? ¿En centímetros de polla? ¿En la brutalidad con la que se ha llevado a cabo? ¿Cómo lo hacemos? Porque lo que puede ser poco para cualquiera, para una mujer en situación de prostitución puede ser demasiado. Porque lo que te puede pasar en media hora te puede dejar incapacitada para el resto de tu vida si no es que te asesinan brutalmente. Ese es el gran problema. ¿Cómo vamos a calcular lo que son demasiadas horas? Pero yo creo que esta gente principalmente a lo que se refiere es chicas nuevas 24 horas. Yo creo que a eso se refiere. Y 24 horas disponible quiere decir
que estás viviendo un sometimiento atroz, porque ser y actuar en base a lo que otros quieren, estar siempre dispuesta a ser puta feliz, a hacer esa performance, porque ¿quién quiere escuchar a una puta triste? La sociedad en su conjunto no suele querer, pero los puteros mucho menos, porque para tristes las de casa. Siempre la culpa es de las mujeres, ¿vale? Y la mayoría de los hombres que se van de putas tienen un compromiso con una mujer. Estén casados, estén en pareja o lo que sea, pero tienen un compromiso con una mujer a la que engañan. No estoy hablando de amor para toda la vida ni nada, sino de un pacto, ¿no? que están rompiendo. Bueno, digamos que todo esto es cierto, que su espacio de trabajo es insalubre. Entiendo que se refieren a los cuchitriles esos que has mentado, Concha. Le detienen un alto porcentaje de sus ingresos abiertamente, lo hacen, y la obligan a trabajar demasiadas horas. Sí, todo esto tan terrible es así. A esto le llaman explotación laboral, porque claro, si es un trabajo, esto es explotación laboral. Y en 2 movidas y 3 flechas lo que han hecho ha sido pasar víctimas de trata por trabajadoras sexuales, porque han dicho que sí, sin analizar en qué contexto, cómo ha sido, todo ello, ¿no? El proxenetismo ha desaparecido porque ya estamos hablando de empresarios, ¿vale? Empresarios cualquiera que emplean a trabajadoras cualquiera, y todo esto es explotación laboral. Esta gente que dice alto y claro que lucha contra la trata, lucha contra el proxenetismo, lucha contra la explotación sexual, sí, están diciendo la verdad, pero de una manera tramposa. Luchan contra ella llamándolo de otra forma, pero desde luego que no va a acabar con lo que es lo mismo, la aniquilación de las mujeres, porque todo esto tiene que ver con la misoginia y tiene que ver con explotar a las mujeres. Y vamos a acabar con algo muy chulo, y es que el espacio de trabajo no es insalubre, es un palacio con mármol y cristales de Bohemia. No le detienen ni un euro porque ella es autónoma y gestiona su agenda y tal, todo súper guay, y no la obligan a trabajar demasiadas horas porque queda cada semana 2 veces, ¿vale? Y de hecho cuentan que Richard Gere sube por las escaleras de incendio con un ramo de flores cada 2 semanas también. Todo es súper guay, ¿vale? Entonces, a esta gente, a esto le llama trabajo sexual autónomo. Y a mí me dicen, ¿y qué tienes tú en contra de las trabajadoras sexuales autónomas? Envidiosa, que eres una envidiosa. Digo, no, si a mí yo no tengo absolutamente ningún problema con las mujeres en general, y en este caso en particular tampoco con estas mujeres. Me alegro por ellas, que sigan, nadie va a ir a tocar su puerta a ver con quién follan, cuánto dinero tenían en la cartera antes, cuánto después, es que nos da igual, estamos hablando de otra cosa. Mi problema es que a esto le llamemos trabajo sexual autónomo, en primer lugar, porque si esto es trabajo sexual autónomo, esto otro es trabajo sexual por cuenta ajena, porque el trabajo, pues si es un trabajo, pues es por cuenta ajena o de manera autónoma, ¿no? Y vemos como claramente lo que quieren es legitimar el proxenetismo, convertir a los proxenetas en empresarios, y que nosotras, o que nuestra vida dependa del consentimiento que hayamos dado. Bueno, voy por 28 minutos y vamos a dejar tiempo para el debate, que es lo más importante, así es como me han informado. Quería llegar con una cosa, no sé si habéis leído mi artículo, La revuelta de las putas. Si no lo habéis hecho ya, os lo recomiendo mucho, está en las redes. Y en él, aparte de hacer un relato bastante fiel de lo que es sobrevivir en ese campo de concentración que es la prostitución, aparte de clasificar a los puteros, porque también me decían, pero no todos los puteros son iguales. Digo, Dios mío, esto también tengo que aguantar. Entonces empecé a pensar cómo discriminar a los puteros cuando los puteros son de toda clase social, de toda, o sea, no hay nada más distinto y a la vez igual, porque lo que tienen en común es que se piensan que las mujeres efectivamente servimos para satisfacer sus deseos. Y yo los he discriminado en 3 categorías. Está el putero majo. ¿Por qué os reís? ¿No lo creí? ¿No?
Bueno, yo lo llamé así porque había mucha gente que me decía, pero no todos son malos, es que algunos van a hablar. Y yo, bueno, vale, pues el majo. El majo resulta que es el peor parado, ¿vale? Porque estos puteros majos que tanto nos enternecen a algunas, porque a otras no nos enternecen tanto, son aquellos que son tan narcisistas que no están dispuestos a no ser mirados con admiración, sí cariño, sí a todo, pero qué listo eres y qué inteligente. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos, por fin, la libertad de decir, mira, aparte de que me aburres, te voy a explicar yo cómo es la cosa, porque no tienen ni idea de nada. Entonces, ¿dónde encuentran ese espacio donde seguir brillando como el macho que siempre ha sido? En la prostitución. Porque para eso nos paga, pero cuidado, que dicen, no, es para hablar, y sobre todo en este país hay millones de bares. Otra cosa no, pero bares, a paladas diríamos en Euskadi. Y gente alegre, gente dispuesta a hablar hasta por los codos, también hay. Entonces, aquí problema de no poder hablar y no poder entablar una amistad después de 4 cañas, sobre todo, ya, o sea, vamos, que es que nos están mintiendo. Pero esos puteros no solo pagan por hablar, sino que también nos penetran, pero no de cualquier manera, porque con otro tipo de putero, el putero macho y el putero sádico, que no voy a explicar ahora, por eso os digo que leáis el artículo para que quede en el suspense, también pagan por penetrar a una mujer y a la vez nos obligan a estar ahí presentes en cuerpo y alma. Con otros puteros podemos desconectar y hacer el papel de la actriz porno, de esas películas porno a las que estamos expuestas durante las 24 horas del día en las televisiones. Sin embargo, este putero majo lo que quiere es una relación sentimental, pseudo-sentimental, con la prostituta. Quiere que hagamos la performance de una novia cariñosa, aparte de escuchar todas sus choradas y ser penetradas por todos los agujeros por él con cariño. Eso sí, tenemos que soportar sus babas, sus caricias, sus besos y todo lo asqueroso que puede resultar ello. No sé si os habéis imaginado alguna vez cómo es follar con un hombre que no deseas, que seguramente a todas nos ha pasado por una u otra cosa, o no deseas en ese momento, porque también tiene que ver con eso, y que su sudor, aparte del olor corporal, su sudor te caiga encima gota a gota mientras te está penetrando. Entonces, si esto no es una tortura, no sé qué es lo que puede ser. Y cuando frivolizan y dicen que es un trabajo, yo siempre invito a esa gente que haga la prueba de las escaleras. Digo las escaleras porque siempre sale el tema de las escaleras, fregar escaleras. Hay 2 malas noticias. Primero, no hay tantas escaleras en el mundo para fregar. Y segundo, la mala noticia es que si haríamos la prueba de las escaleras y fregaríamos escaleras sin deseo, incluso de mala gana, y después probaríamos lo mismo, sin deseo y de mala gana, chupando los genitales de otra persona, en el caso de las mujeres, penes, y en el caso de los hombres, vulvas, ya veríamos si es igual o no es igual, porque resulta que la sexualidad nos atraviesa todo nuestro ser. Y Beatriz Jimeno también lo dice muy bien, dice que no es lo mismo que te toquen el codo a que te toquen los genitales. Claro que no es lo mismo, por eso cuando nos quieren dañar, nos agreden, nos tocan, nos violan, no nos obligan a fregar escaleras, ¿vale? Por si quedaba alguna duda. Y un día me preguntaron cómo imagino yo un mundo sin prostitución, porque claramente creo en lo que estoy haciendo, porque si no, no lo haría, y sobre todo porque tenemos en la historia otras referentes que lucharon, aun cuando el entorno les decía bueno, es que esto de toda la vida ha sido así, no podéis, que va, no lo vais a cambiar, ni vais a poder divorciaros, ni vais a poder votar, ni se va a abolir la esclavitud negra, ni absolutamente nada, estáis locas. Y sin embargo ellas creyeron en lo que estaban haciendo y lo consiguieron, desde luego. Y yo definí un mundo sin prostitución de la siguiente manera: un mundo sin prostitución es un mundo donde los cuidados, el ser, el deseo mutuo, el placer compartido, la ética, el amor, el reconocimiento,
El buen trato y la igualdad de oportunidades ocupan el centro de la vida y la hacen girar de una manera mucho más humana y respetuosa. Mi causa es intentar dejar en herencia un mundo así para las mujeres que vendrán. Jamás, nunca en la vida voy a luchar por el derecho a ser prostituida, porque para eso ha estado el patriarcado, para darnos ese derecho. Y espero que esta lucha que damos entre todas, porque es una lucha de las mujeres y para las mujeres, pero no solo eso, sino para una sociedad mejor, porque cuando los hombres aprendan a humanizarnos y aprendan a disfrutar de relaciones sexoafectivas de otra forma que no sea la aprendida a través de la violencia patriarcal, sin duda alguna ellos también van a ganar. Pero nosotras nos centramos en lo nuestro, ¿vale? Y lo nuestro lo vamos a pelear con uñas y dientes. Ojalá llegue el día en el que lo vea, pero aunque no lo vea, estamos haciendo historia, y cuando se escriba esta historia dentro de unos años, y aunque no lo podamos ver, desde luego para mí siempre habrá sido un honor y un orgullo formar parte de algo tan noble y tan justo como es el movimiento abolicionista. Es por todas y se nos va la vida en ello. Muchas gracias.